Y retomando el texto que habíamos leído de Argam, ¿se acuerdan cuando decíamos la importancia que tiene este siglo XVIII, que lo pensábamos en el contexto del neoclasicismo, en donde empiezan a surgir estos discursos específicos que vinculan a este proceso en donde el arte pasa a ser una actividad autónoma, ¿no? O sea, el artista, más allá de si puede o no ser contratado por alguien para hacer una obra, pero toma una libertad de decir y hacer y vivir en forma independiente. Ya no vivía como era una costumbre en el Renacimiento, por ejemplo, en los palacios, ¿no?, de los mecenas. Los mecenas eran familias acomodadas que llevaban a vivir a sus palacios, a sus viviendas, diríamos, pero no se imaginen en una vivienda como la nuestra, ¿no? Eran personas muy adineradas que llevaban y que bancaban al artista para que hiciera obras para sus viviendas, para regalos de bodas, para... incluso hasta iban, por ejemplo, de una localidad a otra y eran una especie de embajadores también, o hacían el retrato de las hijas para llevarlo a los reyes, para que se casaran, porque no había fotos. Entonces le llevaban el retrato de la hija que querían acomodar en esa familia, ¿no? Es decir, pensamos en ese. Entonces, por un lado, este discurso de la estética como una disciplina filosófica que se va a encargar del estudio y de definir lo que es el arte, qué es el arte, ahí aparece esta vinculación con las bellas artes, que se vincula al criterio de valoración de la obra de arte como si es bella o no es bella. Esta diferenciación en donde la obra de arte no se le pide que sirva para enseñar, que sea, por lo tanto, que sea didáctica o que sirva para algo que no sea lo estético, lo meramente bello, ¿no? Ese gusto estético. Surge con Baumgarten y se consolida con Kant. Por el otro lado, ya veníamos viendo que empieza desde el siglo XVI Giorgio Vasari a escribir sobre la historia del arte. Giorgio Vasari empezaba escribiendo sobre la vida de los grandes artistas, entonces va haciendo biografías de cada artista. Y empieza el discurso sobre armar en el pasado esta historia del arte. Y luego lo puse, bueno, a Winkelmann, que se vincula en el siglo XVIII. Y después esta idea que decíamos, el otro discurso específico del arte está vinculado a la crítica, ¿no? Que habla de las obras del presente, yo les digo ahí. ¿Por qué? Porque lo que empieza a pensar es si esa obra que se presenta en un salón, que se vincula también a esta autonomía, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estos salones, estas... no sé si serían competencias, sí, son de alguna manera competencias que todavía siguen existiendo, en donde los artistas presentan obras generalmente y existe un grupo de expertos que dicen, bueno, esta obra va a ganar el salón, esta no, ¿no? En ese contexto aparecen los medios de comunicación, los periódicos, ¿no? Piensen en esa época, hay columnas dedicadas a hablar sobre estas obras que se presentan en exposiciones, ¿no? A ello le vamos a llamar una crítica del arte. Incluso aparecen muchas revistas que se escriben sobre crítica no solamente de las artes visuales, sino de otras disciplinas artísticas. El otro eje está vinculado a instituciones específicas que van surgiendo. Ahí les dejo en especial dos que se vinculan tanto al 18 como al 19, que están relacionadas con la apertura de los museos, de colecciones de los reyes. Las colecciones reales se empiezan a abrir al público. Entonces el público podía acceder a estas colecciones. En Argentina lo que se hace es, se crea el Museo de Bellas Artes y por el otro lado serían los salones
o los concursos de arte que decíamos, y salones, bueno, ahí les dejo algunas experiencias, ¿no? Esta idea de estos espacios tienen que ver también con un criterio de lo que decíamos, una búsqueda de democratización del arte, que también se vincula a este proceso de campo artístico, de construcción de campo artístico y de socialización, y que hay que leerla también en el clima de la Revolución Francesa, de estas revoluciones burguesas, y en el clima post-ilustración, ¿no? Es decir, esta idea de la importancia de educar al soberano, porque somos todos iguales. Entonces, ¿por qué el rey solo podía gozar de observar esas obras de arte, ¿no? Esa sería la pregunta. Entonces, en 1737 hay toda una apertura al público de una muestra de la Academia Real de Pintura y de Escultura del Salón Carré del Louvre. Hay toda una, incluso aparece, porque se habían desarrollado las academias como espacio de estudio de arte, y empiezan a aparecer esta tendencia del academicismo, y empiezan a aparecer otras producciones por fuera de lo académico, ¿no? En 1789 ahí está el salón ligado a los artistas para que puedan ingresar, y acá aparece la puesta en discusión de los criterios de selección, quiénes pueden y quiénes no, y aparece en 1863 el Salón de los Rechazados, ¿no?